Pues yo creo que, bueno, básicamente lo que ha sucedido en estas horas, que han sido, como se decía, de infarto, Sí. básicamente es la profundización de la división del MAS. Yo no entiendo a los que sostienen que esto fue un show. Yo creo que estarse peleando durante 2 años no tendría ningún objetivo, ningún sentido, es decir, no le encontraría yo ninguna utilidad. Estar fingiendo una pelea a lo largo de más de 2 años, no le vería yo rumbo, ¿no? Es Ujú. decir, no sé si se trataría de una estrategia para que la oposición se considere más fuerte de lo que es, o para que la oposición se confíe y se pueda dividir a gusto, digamos así. Yo Ajá. creo que eso no ha sucedido, me parece que la división siempre era real. La división además tiene, Tufi, causas muy concretas, es decir, ¿por qué se pelean Evo Morales y Luis Arce en septiembre de 2022? Se pelean porque, por ejemplo, Evo Morales quería sacar a Eduardo del Castillo del gabinete y Arce lo sostiene. Entonces esta es una pelea por controlar el Estado y sigue siendo una pelea por controlar el Estado. Es Ujú. decir, Evo Morales quiere volver a mandar sobre el país, quiere que en noviembre de este año él pueda otra vez tomar las decisiones más importantes, ha estado marginado de ellas desde hace un poco más de 2 años y entonces él quiere recuperar ese poder que tuvo, y quiere recuperar ese poder para las organizaciones que lo respaldan, que lo apoyan. Entonces, yo creo que claramente el plan, digamos, de unificar el MAS a la fuerza, que podría ser este que está aplicando Luis Arce, pues no va a funcionar. Efectivamente existe un plan para unificar al MAS a la fuerza, pero yo creo que para que ese plan funcione, Tufi, tiene que participar Andrónico y tiene que participar Evo Morales. No basta con que Luis Arce se baje de la candidatura. Además, tienen tanto Evo como Andrónico que aceptarle ingresar a las filas del MAS otra vez, es decir, aceptar el uso de esa sigla, que sería lo único que Luis Arce tiene para ofrecerles, y una vez que ellos acepten utilizar la sigla que Luis Arce tiene en su poder, pues automáticamente tienen que compartir con Luis Arce las listas de candidatos al Senado y a la Cámara Baja. Entonces, solo así podría producirse, digamos, esa unidad. Y entonces yo me pregunto concretamente, ¿cuál sería el incentivo para que Andrónico Rodríguez, a lo largo de esta campaña, que va a ser muy dura y muy difícil, tenga que estarle explicando a todos los electores por qué la gestión de Luis Arce fue buena, por qué manejó tan bien la economía, y tenga que explicarle a los electores que Evo Morales es inocente de los cargos de abuso a menores de edad que se le han ido planteando, sobre todo en Tarija? Es decir, ¿por qué Andrónico tendría que cargar, como tú decías, esa mochila y ponerse a defender a estos dos personajes de la vida pública que en realidad son un factor probablemente negativo para cualquier candidatura? Entonces yo creo que si Andrónico quiere tener futuro, y parece que es así porque ha decidido dar ese paso adelante y considerarse candidato, si quiere tener futuro, si quiere competir en estas elecciones, lo primero que tiene que hacer Tufi es alejarse tanto de Evo Morales como de Luis Arce. Bien, vamos a seguir enseguida profundizando eso, Rafa, lo mismo que lo que ha sido hoy día el anuncio de la inhabilitación de Morales. Estamos con Santiago para abordar la misma pregunta. Santiago, bueno, hay algunos analistas que plantean la tesis de que sí, es un definitivo paso hacia la unidad, la que ha generado la renuncia a la candidatura por parte de Arce, presionando a que Evo Morales se baje. Y hay quienes dicen que es el resultado de un pacto de impunidad para protegerse entre dos a través de Andrónico Rodríguez. Pero acá nos plantea esta otra tesis, Rafael, que más bien probablemente es una profundización de la división. ¿Cómo la ves? No creo que sea una profundización en sí de la división. Hay un mensaje claro del presidente Arce en decir: yo no voy y soy el dueño del vehículo más cotizado en este momento dentro de las candidaturas presidenciales. Porque no nos olvidemos, el MAS es el partido que ha gobernado este país los últimos 20 años, con un voto duro, se dice ahí, del 25-30%. Entonces le está mandando un mensaje claramente a estas dos personas, Andrónico y a Evo. Le ha mandado un mensaje muy claro a Evo, totalmente disuasivo. No hay manera de que inscribas tu candidatura. Tenés que ir a decirle a toda esa gente que ya están listos, porque seguro que tiene una lista de gente para llenar sus espacios de senadores y diputados,
ni lo intenten. Esos 500, 800 bolivianos que se querían gastar en los papeles que necesitan para las listas, los van a tirar a la basura, entonces no lo hagan. Y por otra parte está quien podría jugarse con una sigla, que en los análisis generales los que podrían jugarse con una sigla para dársela a Evo termina siendo UCS nada más en este punto. Queda Morena, no sé qué hará Morena, también es un partido con una oportunidad grande. Entonces Luis Arce tiene el poder en este momento y tendría la oportunidad de darle a cualquier candidato que lo apoye dentro del ala masista, ¿no? Si hubiera un pacto efectivo, aprueban los créditos, la economía empieza a levantar un poquito, la situación electoral se ve un poquito mejor para ellos. Yo creo que le está mandando un mensaje claro a Andrónico en particular, de decirle las puertas están abiertas para la continuidad, para aprobar los créditos, para que las cosas se vean mejor en tu campaña, para que puedas ser presidente de Bolivia, no es nada menor. Y que a partir de eso podamos construir impunidad también, evidentemente, para seguir detrás del poder. Pero tiene razón Rafael en lo que dice. La cantidad de presión que recibe Andrónico con esto también es enorme. Que le impongan candidaturas, que le impongan muchas decisiones desde el propio vicepresidente. Entonces, realmente hay un análisis muy grande que va a tener que hacer Andrónico de ventajas y desventajas. Algo que tiene que tener en claro Andrónico es que su patrocinador históricamente es Evo Morales. Cualquiera que conoce de encuestas sabe que cuando lo ponen a Evo Morales, Andrónico cae estrepitosamente. Y cuando lo sacan a Evo Morales, el que sube es Andrónico. Entonces tiene que tenerlo muy claro que quien le respalda en términos electorales su caudal electoral es Evo Morales, y acá hay una decisión muy muy difícil para él. Porque él también podría abrirle las puertas a Evo Morales y decirle: vení de mi vicepresidente. Tranquilamente puede ser candidato a vicepresidente Evo Morales o primer senador por Cochabamba, que es algo que también se ha dicho, y eso le permitiría contener un caudal electoral muy grande y ver qué hace el MAS. Si el MAS decide no participar, bueno, hay una oportunidad muy buena, pero tendrán que soltar el poder y eso es muy muy difícil que lo haga. Sí, Rafa, mencionabas que evidentemente para Andrónico puede resultar muy difícil explicar la gestión económica de Arce o los cuestionamientos que hay a Evo, pero hay quienes dicen que más allá de que puedan ser, entre comillas, lastres, el propio partido no deja de ser un aparato de poder importante, el gobierno, el MAS, y el mismo Evo Morales con su voto duro le ayudaría a Andrónico. Ante esa situación está en la encrucijada Andrónico en este momento decir: sí voy con todos ellos, o los cactos, aunque ya dirigió un mensaje diciendo no con dirigentes políticos, sí con el pueblo, en la primera respuesta a Arce indirecta. Puede definitivamente acumular solo el poder con otra sigla, en este caso se habla de la sigla de Félix Paxi. Sí, correcto, Tufi. Yo creo que, como ha dicho Santiago, Andrónico está en este momento en una enorme disyuntiva. Es por eso quizás su silencio, aunque de su silencio ya estamos acostumbrados hace tiempo, habla muy poco. Pero efectivamente él tiene que poner sobre una balanza qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. De un lado de la balanza tendrá que poner lo que tú señalas, el aparato estatal, la posibilidad de tener cobertura en Bolivia Televisión, la posibilidad de tener movilización de funcionarios públicos, ¿no? Esa sería la ganancia si es que decide acordar algo con Luis Arce. Pero si tú ves lo que tendría que poner del otro lado de la balanza, es decir, los negativos, son demasiado pesados, Tufi y Santiago. Es decir, pues obviamente si acuerda con Luis Arce, tiene que defender el modelo económico que él mismo ya criticó en Santa Cruz, en aquel foro que se organizó con los precandidatos. Tiene que defender la industrialización, tiene que defender todas las soluciones a medias que ha ido planteando Luis Arce para la economía, y tiene que evidentemente sostener a una parte de una bancada que vendrá del gobierno actual, es decir, tendrá que poner, por ejemplo, a Eduardo del Castillo como candidato a la vicepresidencia. No se me ocurre otra salida. Y entonces solamente con ver ese equilibrio, digamos así, que podría existir entre lo positivo y lo negativo, yo creo que poniéndonos en los zapatos de Andrónico, los tres coincidiremos en que no es lo que más le conviene. En el caso de Evo habría que hacer un análisis particular, es decir, Evo efectivamente le otorga el primer lugar en Cochabamba, no me cabe la menor duda que lo tendría si se unen los dos, si Andrónico y Evo van juntos. Pero otra vez,
Andrónico tendrá que salir a defender todo lo que Evo, digamos así, no ha podido defender por sí mismo. Es decir, el propio Evo ha tenido que callar en numerosas ocasiones frente a las acusaciones que se le hacen. Entonces tiene que ver todo esto con la campaña que comenzará la próxima semana. Si Andrónico quiere cargar con estos pesos, pues probablemente habrá demostrado su enorme valentía, pero también una especie de espíritu suicida, ¿no? Pero si en cambio va liberado de esas cargas y sabe además que Arce no será candidato, no competirá con él, y sabe también desde el día de ayer que Evo Morales tampoco va a competir con él, entonces ¿no les parece a ustedes que lo lógico sería que Andrónico decida ir solo? Porque no tiene enfrente a nadie, sería el único candidato del bloque popular y probablemente Luis Arce votará por él, aunque no reciba nada de él. Es decir, lo que Andrónico necesita es el acatamiento silencioso del electorado de Evo y del electorado minúsculo de Luis Arce. Bien, Santiago, sobre lo mismo, ¿le conviene a Andrónico ir sin mostrarse muy vinculado a Arce ni al MAS? Ni al propio Evo Morales? ¿Puede tener un vuelo propio, una acumulación propia de poder en esta campaña? ¿O cómo lo ves? Yo creo que entre los candidatos del bloque nacional popular, cuando uno empieza a armar los distintos componentes que pueden construir su caudal electoral, Andrónico es el que puede alcanzar el techo más alto, porque si bien ha sido presidente de este país, lo estaba queriendo buscar en internet cuántas veces se ha puesto la banda a él, porque ha sido presidente de este país, reemplazando a Arce y a Choquehuanca cuando se han ido de viaje. Él ha asumido la presidencia y tiene responsabilidad en todo esto, pero parece el más limpio de los tres, con un potencial de caudal electoral. Hay una decisión bien importante para él, que es cuánto me suma Evo, cuánto me suma la estructura política del movimiento al socialismo, que no son solamente los funcionarios públicos, y ahí hay una mezcla de valores. ¿Cómo separo lo que suma la estructura política del movimiento al socialismo de lo que suma Evo Morales? Yo creo que en ese análisis está su preocupación más grande, porque no cotizar el valor del vehículo que es el movimiento al socialismo sería tonto para él. Finalmente es un partido que tiene un voto duro importante, y a mí me cuesta mucho creer que el movimiento al socialismo no vaya a estar en la papeleta. Sería realmente una debacle para su modelo encontrarse en una elección tan trascendental, la elección del bicentenario, la elección de la peor crisis de los últimos 30 años, y que el partido responsable de llevarnos a esta situación no esté presente. Sería fatídico para la historia del movimiento al socialismo. Yo, si estuviera dentro del movimiento al socialismo, digo, voy con Eduardo del Castillo, que Eduardo tiene una buena aceptación de todos. Si Andrónico no quiere, pongo a uno, porque puedo capturar una parte importante de el electorado, me juego a ir una segunda vuelta y vamos para adelante con lo que sea. Evo Morales es el que la tiene más difícil, pero Andrónico tiene que calcular un espacio muy, muy complejo, porque empiezan a aparecer también hipótesis locas que tiene todo el mundo, pero no ha pasado en la historia. Hay un nombre conocido en la Argentina que es Cámpora, que Cámpora fue de candidato a presidente y renunció para que Perón pueda ser presidente. Entonces puede recibir una presión tan grande de Evo Morales que le diga, yo voy de tu vice, pero me renuncias a los 3 días. O a los 3 meses o al año completo, y yo asumo la presidencia porque yo soy el que sabe cómo resolver los problemas de este país, y si no te lo convulsiono, porque eso es lo que sé hacer. Entonces tiene un riesgo muy grande en el cálculo, y además pareciera de que él mismo le está quedando muy grande el saco de candidato, ¿no? Sí, bueno, Rafael, ¿coincidís en que el movimiento al socialismo, sin Arce ya como candidato, con Evo en la situación en la que se encuentra, con Andrónico no queriendo vincularse ni con Arce ni con Evo, debería ir con cualquier otra opción en esta elección por lo que representa simbólicamente, y tendría chance? Sí, yo creo que lo que plantea Santiago sería el plan B de Luis Arce, ¿no? El plan A es, por supuesto, colocar a Andrónico como su candidato y recibir además el respaldo de Evo Morales, que ya está inhabilitado. Eso es lo que ingenuamente Arce está buscando desde anoche,
considerando yo tengo la sigla, Andrónico es el mejor candidato y Evo Morales tendría el aparato, el voto duro que señalaba Santiago, ¿no? Queriendo conjuncionar, digamos, los tres factores. Pero bueno, ese es el plan A de Luis Arce. El plan B es el que menciona Santiago, que sería poner a cualquier candidato que pueda llenar la franja azul del MAS, que va a estar seguramente en la papeleta. Y entonces puede ir Eduardo del Castillo para recuperar ese 1%, 2% que seguramente va a cosechar. No creo que tenga más. Si Eduardo del Castillo va por el MAS, será como la candidatura de Roberto Jordán Pando en 1985, cuando él concurrió con la sigla del MNRI, tratando de rescatar, digamos así, el terrible gobierno de la UDP, ¿no? Y pues quedó obviamente marginado y se perdió la personería jurídica. Eso le podría pasar eventualmente al MAS y tendría un sentido, digamos, simbólico en cuanto a la historia, ¿no? En cuanto al hecho de que se desaparece formalmente uno de los partidos más importantes del país. Pero creo que solamente se podría llegar a eso. Creo que lo que estamos encontrando en este análisis juntos es que efectivamente no hay posibilidades de unidad. Que las barreras y los abismos que hay entre los grupos, entre los tres grupos, son enormes y que lo único que queda es una especie de candidatura de unidad con votantes de los tres bandos, dos de los bandos de estos tres estarían, digamos, en una actitud de resignación. Preferimos que Andrónico sea electo presidente a que sea la oposición, pero no participaremos en nada del reparto del poder, ¿no? Me parece que eso es lo fundamental acá. Y yo creo que de todas maneras los periodistas y los activistas y los jefes de campaña van a revisar con lupa, Tufi, las listas de candidatos. Y si Andrónico presenta una candidatura solo y en esa lista aparece Hugo Moldis, aparece Carlos Romero, aparece Teresa Morales, inmediatamente va a haber temas de campaña, ¿no? Para acusar a Andrónico de ser lo mismo. Y entonces Andrónico está un poco en esa disyuntiva de tratar de mostrar una continuidad con una especie de ruptura, ¿no? Con los dos bandos, es decir, una verdadera renovación. Y creo que por eso las listas de candidatos que se presenten el lunes van a ser minuciosamente revisadas por todos para saber cuán auténtica sería esa renovación por parte de Andrónico. Interesante. Entro a tratar lo que pasa con Evo Morales, lo que se ha conocido hoy y que todavía está generando un escenario de disputa. ¿Cuánto de blindada está esta inhabilitación por parte del Tribunal Constitucional? Les lo pregunto a Santiago, más adelante vamos a hablar con un abogado. Dice la defensa de Evo Morales, no, esto no tiene alcance retroactivo y vamos a dar pelea a nivel internacional y vamos a ir a inscribirnos con Evo Morales el viernes. No se sabe aún con qué sigla, pero dicen, la batalla sigue. No aceptan ni a Andrónico ni a Arce, solo Evo. Puede hacerlo, hay quienes dicen, con lo de hoy ya quedó jubilado, Evo ya quedó descartado, pero todavía sigue dando pelea y ha anunciado todas estas acciones. Santiago, son, como le dicen aquí, patadas de ahogado. Yo creo que Evo Morales tiene una frase muy, muy conocida de que los abogados arreglen, y hay un argumento legal que podrían llegar a utilizar. A ver, la sentencia habla desde la nueva Constitución 2009 y habla de 2 mandatos completos. Y ahí hay un elemento legal que podrían llegar a esgrimir si es que hubiera chance detrás de conversar la posibilidad de una habilitación. El segundo mandato de Evo Morales no lo concluyó. Y te pueden llegar a decir el segundo mandato no cuenta y por eso un argumento legal un poco tirado de los pelos que yo no tengo, pero podría darse un escenario como ese. Al final del asunto, la lógica que debe seguir este proceso es alguien que le permita inscribirle su candidatura, y no solo la de él, sino de toda la gente que lo acompaña, con lo que te decía previamente Tufi. Hay que decirle a toda esa gente, ojo, puede ser que nos bajen. Entonces lo que vas a invertir en tu candidatura puede ser que sea a fondo perdido, porque son unas listas bien grandes que hay que llenar y son muchas personas, suplentes, titulares, hombres, mujeres. Mantener la paridad es un tema complejo, pero de que si hubiera alguien con la posibilidad de entregarle la lista a toda esta gente, yo te aseguro que Evo Morales se inscribe y pone muchísima presión dentro del Tribunal Electoral para ver si se animan a inhabilitarlo.
porque finalmente quien tiene que tomar la decisión de inhabilitarlo, como sucedió en el 2019 cuando el tribunal lo habilitó, es el propio Tribunal Electoral. Entonces, hasta que no concluya la medianoche del próximo lunes, no podemos decir absolutamente nada respecto a la candidatura de Evo Morales y ver qué es lo que sucede después del lunes por la noche. Sí, Rafael, Evo Morales ha dicho su gente, él mismo, voy a recurrir a demandar a los magistrados, a organismos internacionales, sigo habilitado, esto no tiene alcance retroactivo, son los argumentos jurídicos, pero además no está en la Constitución la palabra discontinuo, son los argumentos jurídicos de la defensa de Morales, pero además vamos a ir con nuestra gente en marcha a inscribirme, ha dicho Morales, sigue dando pelea. Desde tu punto de vista, ¿esa pelea puede prosperar definitivamente en los próximos días? ¿O ya está su poder reducido, el de Evo Morales, como para conseguir habilitarse, que el Tribunal Supremo Electoral, que es el que finalmente debe habilitar, lo haga? Hoy dijo el Tribunal Supremo Electoral, esperamos la sentencia para poder evaluar los casos. ¿Cómo lo ves? ¿Tiene fuerza para esa pelea en la calle, en lo jurídico y todo lo demás? Yo creo que no va a poder lograr lo que está buscando, Tufi. Hay muy poco tiempo ya para el 17 de agosto. Las cosas no van a cambiar de una forma rápida. Hay que mencionar que este es un asunto político, no jurídico. Que el Tribunal Constitucional obviamente está del lado de Luis Arce, que el Tribunal Supremo Electoral también. Por eso el Tribunal Supremo Electoral, de una forma absolutamente insólita, acabó con la personería jurídica de Pambol y Frente para la Victoria a solamente 8 o 9 días de inscribir candidatos. Ahí vimos la correlación de fuerzas dentro del Tribunal Supremo Electoral. Claramente dos vocales son las voces disidentes, pero todos los demás están absolutamente plegados a la línea de impedir que Evo Morales sea candidato y se presente y compita. Lo mismo pasa, repito, en el Tribunal Constitucional. Entonces, este no es un tema jurídico. Por supuesto que la defensa jurídica de Evo Morales tiene muchas razones que son absolutamente comprensibles. Efectivamente, la Constitución no habla de una elección discontinua y el Tribunal Constitucional acaba de decirnos que la elección discontinua tiene que producirse para solo generar un mandato de 10 años. Pero la Constitución no tiene la palabra discontinua en ninguno de sus párrafos. Entonces, repito, puede haber una argumentación jurídica muy sólida por parte de Evo Morales. Si se hace en niveles internacionales, tú y yo sabemos, Tufi, que esos procedimientos demoran varios años. Sí. Y entonces, para la elección que está prácticamente ya iniciándose en cuanto a sus campañas la próxima semana, no habrá cambios importantes. Entonces, yo creo que en este momento podemos decir con seguridad que Evo Morales no estará en la papeleta y que lo que va a intentar entonces hacer con la marcha, con las presiones, con la exhibición de su capacidad de convocatoria, es presionar para que alguna sigla vigente acepte su lista de candidatos para que él pueda eventualmente motivar a los electores y competir contra Andrónico Rodríguez, si se da el caso. La otra posibilidad es que efectivamente Andrónico Rodríguez le extienda su mano y juntos puedan competir en una especie de unidad que es la unidad más posible, ¿no? Porque finalmente hace solo un mes Andrónico y Evo estaban juntos. Claro. Entonces, la única unidad posible en este momento del MAS podría ser entre Evo y Andrónico, excluyendo a Luis Arce, y eso sería a través de la sigla de Félix Pazzi, ¿no? Esa es otra posibilidad que no deberíamos descartar, que consolida, digamos así, la reunificación, ¿no? en el Chapare, y a partir de ahí constituye una candidatura única en contra del arcismo, que es, digamos así, algo que resultaría coherente, sí, a pesar de todo lo que se ha dicho en estas semanas. Rafael, Santiago, ¿tiene un poquito de tiempito más para seguir el análisis? Unos 15 minutos más, porque voy a preguntarles luego, ¿cómo es que a partir de ahora se va a desarrollar el rol de Arce? Algunos dicen, ya sin ser candidato, no le van a contestar ni el teléfono. A quienes dicen eso, ya pierde poder. Y luego, ¿qué va a pasar con la oposición? Que también empezó a inquietarse por esta situación. Pero antes de eso, quiero que nos conectemos. Hablábamos del tema de la habilitación o inhabilitación de Evo Morales para conocer un criterio jurídico. El abogado está con nosotros, el abogado Yáñez, precisamente.
que nos ayuda a analizar esto. Él lo ha revisado todo el texto de esta resolución judicial. Arturo Yáñez está con nosotros. Arturo, buenas tardes, gracias por este contacto. Estamos haciendo un análisis político y también jurídico de lo que va pasando estas horas. Arturo, desde su punto de vista, ¿tiene o no razón la defensa de Evo Morales de decir que este fallo es anticonstitucional porque no incluye en la Constitución la palabra discontinua, que se debería modificar la Constitución para que recién se incorpore la palabra discontinua en cuanto a mandato, y por lo tanto se necesita un cambio por la Asamblea Constituyente o un referéndum? ¿Tiene o no razón? Y lo otro, que tiene un alcance no alcance retroactivo, sino que de aquí en adelante este fallo. ¿Cuál es su criterio jurídico, Arturo? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo desde Villazón. Mira, en el segundo tema, empezaremos por el final. Obviamente los fallos siempre son hacia adelante, pero retrospectivamente consideran los antecedentes que han ocurrido en el pasado para resolver en el momento presente y imprimir el curso que viene. En este caso, y hay esta sentencia, pues el mejor ejemplo que ustedes pueden ver de eso es cuando hace una precisión ya al final, casi al final, cuando dice que se tiene que considerar los periodos de los anteriores, bueno, en el caso, por ejemplo, del señor Morales, se tiene que considerar los periodos de desempeño de la función presidencial que él ha tenido. Entonces, está haciendo un análisis retrospectivo para ir hacia adelante. No puede destruir lo que ha ocurrido en el pasado, pero sí en el actual, por ejemplo, en el actual proceso electoral, esa sentencia rige. Entonces, hay que hacer siempre ese juego de tiempos a la hora de analizar una sentencia. Y sobre el primer tema, que la sentencia sea inconstitucional, siempre los tribunales constitucionales están en esa delgada línea del legislador positivo versus el legislador negativo. No se olviden que el sistema constitucional está concebido para, además de tutelar derechos y garantías, para sacarle la tarjeta roja a las leyes que van en contra de la Constitución. Y frecuentemente, y ahí viene la discusión, hasta dónde puede, ¿no? Pero frecuentemente, cuando hace eso, e interpreta lo que el constituyente ha querido decir o ha dicho, surge esta controversia de que hasta dónde es que llegó. Ahora, en el caso de la continuidad o discontinuidad, no hay que ver el árbol, hay que ver el bosque. Y yo me ratifico en la postura que alguna vez también contigo hemos hablado, y es que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la opinión consultiva sobre la no reelección, ha resuelto que, uno, que no hay derecho humano autónomo en regímenes presidencialistas a la reelección indefinida, y que más bien el que se introduzcan limitaciones a la reelección indefinida es compatible con el plexo normativo del sistema interamericano y con su jurisprudencia. Por lo tanto, si la ratio decidente de la opinión consultiva radicaba en que nadie, absolutamente nadie, podía perpetuarse en el poder, es pues elemental que esa prohibición de perpetuación es tanto de manera continua como discontinua, porque si no sería cómico que, habiendo razonado eso y resuelto eso la Corte, se permita la discontinua, porque igual te estás perpetuando en el poder, ¿no ves? Elemental. Entonces, por eso es que el tribunal, y por eso yo digo, esta sentencia, que además hay que decir también, ¿no? Hay cinco autoprorrogados de por medio y 4 legítimos, se ha asumido por unanimidad. Esta sentencia lo que está haciendo es cumplir con ese control de convencionalidad, siguiendo la línea que la Corte Interamericana ya ha resuelto en esta opinión consultiva, pero además en el caso famosísimo ya del Gadea Mantilla contra Nicaragua, en la que ha usado esta opinión consultiva de manera preponderante. Entonces, el Constitucional está cumpliendo eso, y qué bien que lo haya hecho, porque eso hace pues a un genuino sistema democrático en el que nadie, absolutamente nadie, puede perpetuarse en el poder como si el Estado o la sociedad fueran de su propiedad. Sí, un último punto, Arturo. Decía hoy día la defensa de Evo Morales que para que sea constitucional la palabra discontinua tendría que cambiarse la Constitución vía referéndum o asamblea constituyente. Ese es un punto. Lo otro, han anunciado que van a demandar a los magistrados ante organismos internacionales. ¿Puede prosperar todo eso?
Mira, el primer punto, como te decía, es decir, ya la Corte ha resuelto que no hay reelección indefinida. Eso aplica tanto de manera continua como discontinua. Por lo tanto, es absurdo querer de una ley, una reforma que diga la palabrita siempre. ¿Por qué? Porque las leyes, las constituciones, las sentencias están hechas para ser interpretadas y por tanto, en ese sentido, es absolutamente irrelevante que la Constitución tenga que decir una palabra X o no. ¿Por qué? Porque ese fallo, es decir, la opinión consultiva, se entiende en función a su ratio decidente. Y la ratio decidente es que nadie puede perpetuarse en el poder de manera discontinua o de manera continua. Ahora, que vayan a demandar a tribunales internacionales, habría que ver por dónde va, pero imagínense, sería patético, cómico, que quieran ir, por ejemplo, al sistema interamericano de derechos humanos con una petición, por ejemplo, cuando ya el sistema les ha dicho que eso no existe, ¿no es cierto? Y les va a sacar en cara la sentencia del caso Gadea Mantilla contra Nicaragua, y obviamente esta es su opinión consultiva, entonces van a perder el tiempo, ¿no? Pero si quieren hacer, que lo hagan, ¿no? Bien, le agradezco mucho, Arturo, por este contacto y esta explicación. Hasta pronto. Bueno, es bastante, muchísimas gracias, un abrazo. Bastante Chao. técnico y seguramente también hay un debate jurídico con 2 o 3 puntos de vista. Hemos escuchado uno y nuestros analistas igual, Santiago y por supuesto Rafael, que está en México. Les quiero pedir una pequeña pausa, sé que están esperando, pero me gustaría conocer qué piensan sobre Arce a partir de ahora, sin ser candidato. ¿Cuánto pesa Arce en el contexto de los próximos meses, en un momento difícil? Y lo otro, la oposición, ¿qué? Enseguida volvemos con Santiago y Rafael.